Hi, everyone. Thank you for joining us for this performance by Wendy Cabrera Rubio in conjunction with the exhibition at Anonymous Gallery in New York City as part of our Nada Miami 2020 programming series. This performance, Economías del Pacífico, will last about 15 minutes. And following the performance, Wendy will have a conversation with the artist and curator Eduardo Ramos. Now I will hand it off to the gallery to start the performance. How are you, Mr. Disley? Welcome to the Pacific Economies. Are you comfortable? Should I bring in a little cloud? Oh, I'm all right, don't bother. Would you like a drink? I can make you what I consider, without arrogance, an American classic that every man of culture should try once in a lifetime. I don't know if you know, Nelson, but Walt Disney, the Walt Disney, doesn't drink. But I do drink, so I would take that drink. Perfect. Let me crush some ice. This drink is better when cold. But tell me more, Walt. How is the family? The business? If I told you, Nelson, or since we are so peaceful, can I told you, Nelson? Of course, I'm flattered. Well, the business is not going well, Nelson, as you probably already know. I'm telling you, I have respect for you for being here, inspired by the wonders of the Pacific. The protests and those people, I always support them. Then, the criticisms don't follow their attacks. The image that I have created, well, they, my friends, are compatriots. And the instability of the industry by itself, nothing else, all that happens. Walt, I'm surprised. You're an artist. You're beyond those obstacles. It's a matter of organizing the business well and dedicating yourself to creative instinct. Your sensitivity. Don't even remind me, Nelson. Say it to the animation unions. That's better to talk about side stuff. Look how well you can breathe here in this clouds. Oh, very well styled all the way. Well then, let's see how the classic one that I will strike heads, my friend. What's it, my dear Nelson? Right. The delights that the Pacific provides, my dear Walt. Do not be suspicious, Walt. It's not good for you. Get the drink instead. It's made with American whiskey and nice bourbon. And as you can imagine, but the key is half an ounce of corn syrup. Corn syrup? Oh, I'm sorry, but I'm not used to it. More respect with the corn. I remind you that it's a symbol of the spirit that unites the Americas in a common union and solidarity. Created by Mexicans, but improved by the brilliant minds of our American scientists. You'll see, in a couple of years, we would have created a corn-based fuel. Corn will power our cities. Does corn really have such great uses and potentials? I'm not a close-minded man, Nelson, but I have my reservations. Too many enemies in the industry, in the hemisphere. But tell me more. I can't believe that it only contains barbaric corn syrup. You didn't let me finish, dear Walt. This also contains a lime skin and a touch of pineapple, just as a garnish. This drink is not as American as you presented to me. I never told you it was exactly an American drink. We have to think with more perspective, Walt. America is much more than the United States, speaking culture and a matter of sensitivity. Also, I didn't lie because everything was grown there. Look at this pineapple, packaged nowhere else than in Hawaii. I think the most accurate way to call it would be an American drink. Darn what? A
an American dream. For American is impossible blame without appropriate leadership. The way we have advocated Nelson, but I think no direction. But let's see. On the level, what do you have to say about the teachers? It's also from the United States? This elegant and well-traced lemon of Chinese origin arrived in California at the beginning of the century. It's a curious variation, a hybrid of a lemon, an orange, and a tangerine. Can you believe it? Oh! sorry, but that lemon was too bitter. Look, tell me, since when was China part of Pan Americans? You'll see, partner, from coastal San Francisco, we will look to the east. Those are your prejudices. The strong smell of lemon is replaced by soft hues. Look at this juicy and tender pulp. In my opinion, that lemon was very bitter. Don't you think you overrate everything that comes from the outside? I think at the end of the day, I'm a man of traditions. Walt, and you think those beans are exclusively and pure of the United States? Look around you, Walt. I guess at this point where there are many like you and me, I guess it doesn't matter. The United States look blurry from here. It's the altitude, dear Walt. It happens to me all the time. The altitude and alcohol. It's a matter of anchoring yourself. Should I pour you another drink? But I guess you haven't brought me here just to talk about food origins. It's a bit more complicated than that. Walt, you're disappointing me. An artist of your caliber, I still remember when my friend, or so I thought, Diego Rivera told me the creator of Mickey Mouse was one of the true heroes of American art. Those communists! After what I read in the newspaper, I didn't imagine you do as friends. Look, we're all searching for something that makes us get out of ourselves and gives us the kind of thrill, the kind of satisfaction, aesthetic challenge that no end kind of feeling that Diego Rivera work gives me. And you know what? He gave it to me. But with what? An effigy on the left, picture of my father, drinking martinis on a little board. And that wasn't enough. Do you know what he said when asked him to replace the face of Lenin with a stranger's face? He suggested an effigy of Lincoln. Within the logic of that privileged brain, that makes things even. To me, it was impossible to take the deal. With all the pain in my heart, we lost a man at the crossroads. A man looking with hope and great vision and choosing a new and better future. I am not willing to lose that. So, Diego Rivera claims Mickey Mouse is the true hero of American art. I have no choice but to place you in that pinnacle of human achievement and the expression of pure energy, creativity, and spirituality. We can unite the Americas. The only thing we need is to fulfill the spiritual need that exists in our highly mechanized industrial era. Don't involve me in your problems. I already have my own. If you could stop talking while drawing me uncomfortable for a second and learn to listen, you would understand that the only things that I want to fix are the problems of my business. Get right with the unions and serve the United States. I propose a solution that will keep us both happy, you and I. One that would keep you away from the protesters that bother me so much and give me the aesthetic joy that I desire so much. Would you like to visit the Americas? I haven't proposed it to you because of lack of confidence, man. So, who told you I would like to go there? See it as an opportunity to educate the South with the good manners of the North, and incidentally, for your animation crew to check out different styles, to get inspired by the bottom of civilization, who at the end of the day are our neighbors. A single hemisphere wall is not enough to say or launch patriotic campaigns. No, sir, we have to go there. This is true. We are in need of expanding the entertainment industry under good leadership. Of course.
Look at all those toys for kids and adults. Live and pass without disturbing the kingdom of aesthetics. It may be one day that Steve discovers or finds the beauty of those things, and the people of fine taste will get shocked with them, but probably then those things will stop being produced, or they become as boring as art to artists. But fear not, for I know about business. I'm telling you, a flourishing future awaits you, and it'll be at your reach in a couple of decades with your head defrosted. As many people from the United States, as people from China and the Philippines will have access to creations more and more refined and purest, more defined style, with more social efficiency, cheerful, simple drawings that will make the masses tired men and women rest, and the kids laugh until they get tired and sleep without crying and allowing the elderly to rest. You speak like a communist! Look at it this way. Peaches and colors. I'm going to show you. Check it out, this beautiful creation. Don't you find it endearing? Don't see me as a snob. My interests in art are not intellectual, but strictly aesthetic. The joy of the shape, the texture of the color, the figure. Can you imagine this animated by your virtuous hands? Can you imagine a movie? No, a series of movies about this colorful and charming land of the South. Oh, yes, that's what I see. I have dreamed about images of beautiful tropical birds living together and showing their political beauties. I have dreamed with more than one unknown landscape in the corners of the world, properly styled, from the most meticulous detail to the character with the most commercial potential. That's the beauty itself that enriches our souls. And educates with the most beautiful mind. Let's go together to the Americas. Let's go! On the behalf of Anonymous Gallery, I would like to thank the actors, Jay Fabian and Carlos Simpson, or Chico American. I would also like to introduce you to the artist, the creator, writer, director, Wendy Cabrera Rubio. She is going to have a conversation. Are we all here? Eduardo Ramos, Eduardo, por ahí. si quieres introduce, if you would like to introduce yourself as well, please feel free. You guys can continue your conversation. I want to thank everybody, Wendy, especially you. Thank you so much. Muchas gracias, Joseph. Igual, igual podría yo introducir a nuestro querido y fabulosísimo Eduardo, que es el increíble colega que se encargó de escribir el texto de Sala. Y pues Eduardo Ramos también es artista. Él nació en Culiacán, Sinaloa, en 1990. Por la UAS, estuvo un semestre en el NAPUNAM, y su investigación se centra en la aproximación del lenguaje audiovisual desde la experimentación formal y el estudio de la sintaxis cinematográfica. Y a partir de esto intenta entender cómo es que estas condiciones estéticas y políticas modelan la subjetividad social mediante la producción y administración de formas y contenidos ideológicos presentes en el cine, la publicidad, la televisión y las redes sociales. Y bueno, justo por eso nuestro querido Eduardo y yo vamos a tener un diálogo. Y pues vamos a partir un poco de conversar las cosas que estuvimos investigando y revisando. Pues quiero comenzar, por decirlo así, que sostuvo, que inspiró el performance, que fue cómo la división cinematográfica de la CIA le pidió a través de la Oficina de la Coordinación de Asuntos Interamericanos a Walt Disney que hiciera este viaje de buena voluntad a partir de la política del buen vecino.
Es muy importante recordar que Disney hizo 3 películas cuando fue el proyecto, bueno, perdón, hizo 2 películas, originalmente iban a ser 3, la tercera iba a ser sobre Cuba, pero por obvias razones ya no se hizo. Entonces hizo la película de Los Tres Caballeros, de Saludos Amigos, ya no hizo esta tercera, pero también hizo una serie de cortos que estaban enfocados en la higiene y que estaban enfocados en una serie de proyectos de divulgación científica que desarrolló Estados Unidos. Y también algo muy importante que se debe de decir es que una de las razones por las cuales mandaron a Walt Disney a hacer este viaje era porque, o sea, no solamente querían tener esta, digamos, unión interamericana entre todo el continente americano, sino también querían tener otro frente diplomático con América Latina para poder obtener materias primas cuando fuera durante la guerra. Igual también algo como que es importante señalar es que durante la Segunda Guerra Mundial precisamente surgió esta época de oro del cine mexicano, no solamente porque Estados Unidos ya no estaba produciendo tantas películas, sino porque Estados Unidos le dio a México mucho material, materias primas, película, que en ese entonces era como oro, para poder filmar, y fue pues una serie de intercambios muy interesantes, ya que de hecho justo Pancho Pistolas, este personaje que fue muy importante para la película Los Tres Caballeros, estaba pues inspirado fuertemente en Jorge Negrete. Igual también si alguien tiene alguna duda puede como sentirse pleno de interrumpir esta conversación. Igual también, igual Lalito, no sé si quieras como añadir algo más sobre lo que estaba diciendo sobre este vínculo que existió entre el cine de la época de oro y la Segunda Guerra, y este vínculo entre México y Estados Unidos. Pues sí, a mí me parece, o sea, me parece muy interesante que el cine en México se ha desarrollado hasta llegar a esta época de oro a partir de estas negociaciones entre Estados Unidos y México, a partir de estos intereses en la guerra y aliar las naciones interamericanas con estos fines políticos, y que dentro de estos fines políticos el, el desarrollo del cine en México haya sido posible, y porque también creo que hay una cierta aura como de, o sea, se habla del cine de oro, se habla como del talento, se habla como del arte y, y como de una cierta meritocracia, pero también hay ciertas capas allá abajo que intervinieron dentro de los recursos necesarios para que el cine mexicano se diera, no nada más por visiones artísticas o el talento, sino por la intromisión de las tecnologías, las donaciones que se hicieron para poder alcanzar, o sea, la necesidad de los recursos era muy importante, y esas negociaciones entre países para que esto también se diera a cabo, pues. Ay, perdón, creo que Violeta Celis tiene una pregunta, pero no sé cómo, no sé si la puedo poner en el chat o alguien está muy seguro de cómo se realiza esta operación. ¿Alguien sabe cómo se hace eso? Pues Como, que la ponga en el chat. si eso es viable. Bueno, si puedes, Violeta Celis, ponerla en el chat, te lo agradecería muchísimo. O algo por el estilo. Igual también igual otra cosa que estuvimos revisando paralelamente fue qué fue lo que sucedió respecto a otras industrias cinematográficas en este periodo después de ya después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, pensamos específicamente en la animación, y hay un caso que me parece muy interesante, que me voy a alejar tantito de la animación, pero para introducirlo un poco, que es, por ejemplo, la Feria Mundial que se realizó en Tokio, perdón, la Feria Mundial, qué pendeja. La exposición que se realizó en Tokio con muchas obras mexicanas, que además utilizó mucho material que ya se había utilizado en París, y fue poco tiempo después. Entonces, aquí me llama mucho la atención porque ya en el 58
Japón ya tenía un interés en volver a vincularse con México y además hizo una exposición que tenía muchos elementos, sobre todo artesanías. Tenía muchas artesanías, no tanto porque les encantara al gobierno mexicano eso, sino porque estaba interesado en elevar sus números y al intentar elevar sus números, pues puso muchas artesanías porque era más barato. De hecho, justo Daniel Versos Aviaga tiene una mesa muy interesante en unas mesas que desarrolló el MUAC, que se llama Historia de las Instituciones en México. Y con esto igual también me gustaría como que justo pudiéramos compartir algunos ejemplos de productos audiovisuales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, y este caso bien interesante es obviamente el de Oriente. Y bueno, en México pasa algo muy raro porque en realidad sucede una cosa que se llaman cortos anticomunistas, que son una pequeña maquila que se realizó en México que le desarrolló, por ejemplo, a Hanna-Barbera, pero que también hizo unos cortos que además fueron doblados directamente en inglés y fueron para público completamente gringo. Y fuera de eso ya no hubo propiamente una industria hasta Anime Studios, que es en época contemporánea, y ahora sí, igual, Lalito, si nos quisieras platicar un poquito acerca de algunos ejemplos de lo que sucedió dentro de la industria audiovisual en Oriente después de la Segunda Guerra Mundial, estaría súper cool. Pues sí, o sea, en Japón ya había habido animación desde antes de la Segunda Guerra Mundial. No era una industria tal cual, sino que con sus pocos recursos y con lo poco que les llegaba desde 1907, 1910, ya se empezaron a hacer animaciones, pero no se conservan muchas. Y Japón también, dentro de la Segunda Guerra Mundial, produjo muchos cortos de propaganda, de entre los que se destacan los de Momotaro, que era un personaje ahí popular entre los niños, y curiosamente se usó casi la misma estrategia que Disney al usar personajes infantiles para poder hacer este tipo de propaganda para la guerra, ¿no? Y a partir de eso, después de la catástrofe, de las bombas y de todo lo que pasó en Japón, casi que los japoneses lo admitieron o bueno, procesaron la catástrofe como una experiencia religiosa y que les tenía que pasar, y adoptaron casi que la cultura occidental, se la apropiaron, y debido también a la falta de recursos para poder hacer producciones audiovisuales con actores, la falta de un estudio, la falta de estas grandes producciones como las americanas, tuvieron que hacer uso del anime, y a partir de ahí hubo un desarrollo mucho más profundo, porque ellos no veían la animación como un producto para niños exclusivamente, sino que a partir de ahí se contaban historias complejas, inclusive de contenido erótico, más violentas, más profundas, dramas tanto sobre la guerra, pero también otro tipo de cosas para la televisión, como lo fue Astro Boy, o lo fue Mazinger Z después. Empezaron todos esos subgéneros desde los mechas y los robots gigantes, que tienen mucho que ver con todo el desastre de la guerra, ya que, o sea, desde 70s, 80s y 90s, Japón siempre ha tenido como una preponderante ante los escenarios de destrucción, ¿no? Akira, Evangelion, Mazinger, o sea, todas estas cosas siempre hay un giro o una exploración en torno tanto a la guerra como a un escenario posapocalíptico, tanto en términos muy negativos o depresivos como los de Otomo, pero también desde otros ángulos como lo hace Miyazaki, que lo cuenta desde una perspectiva casi que mucho más positiva, y donde la naturaleza cobra un papel muy importante como para balance entre ser humano, naturaleza, ecología.
Y recordamos que Miyazaki tiene varias películas en donde aborda la guerra desde casi que la intimidad de los personajes, como esta última que es la de porque cuando el viento se levanta, que habla de este personaje que, que era diseñador de aviones, no recuerdo muy bien, pero que igual habla de un contexto previo a la guerra, y, y Miyazaki se acerca desde este lado, Otomo se acerca desde un lado mucho más negro, mucho más destructivo, y así otros animes también. Evangelion se acerca desde otro lado, pero también desde lo científico, lo religioso, lo natural. Eh, Te voy a dime. interrumpir. Ay, perdón. Es que no quiero perder eso porque justo se levanta el viento es una cosa súper importante porque además tiene, y que es algo que sí aparece muchísimo en Miyazaki, que es esta cosa con el avión. Y el avión es Exacto. es una de las grandes metáforas y de los grandes, o sea, yo sé que el avión es como la gran metáfora de la De modernidad, la pero tiene una, modernidad. que además hay otra película de Disney que es increíble, que Ah, justo se sí. llama que, o sea, que es una película que además estuvo basada en un manual militar. O sea, es una película que, ay, no puedo creer que en este momento haya olvidado su nombre porque justamente fue una de las piezas en las cuales se basó esta obra de teatro que es, ay, no puedo creer que lo olvidé, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La de, No un segundo. recuerdo. Eh, espérenme tantito, porque sí es súper importante y me acabo de olvidar cómo se llama. Es una pieza que, espérame, aviones, bueno, antes de entrar a esa parte, ya me acordaré, justamente hay un caso bien interesante que es otra feria mundial, que fue la de San Francisco 38, que fue antes de la Segunda Guerra Mundial, que justamente toda la feria se hizo en un portaaviones, porque tenían la intención de hacer, pues pues sí, como desarrollar los aviones, pero para fines turísticos, y les vino la guerra y el portaaviones lo terminaron utilizando para fines bélicos. Y hay una cosa ahí bien interesante de cómo Disney, con esta película, que ahorita no me acuerdo el nombre y les voy a decir en un segundo, él básicamente sí tenía un foco o sea, sí tenía un interés personal en que se utilizaran los aviones para ganar la Segunda Guerra Mundial. De hecho, recordemos que en una de las películas de Disney, en la de Saludos Amigos, uno de los personajes principales es un avión, que es Pedrito el avioncito. Como que justo sí de hecho que es que me llamó mucho que dijeras lo del, justamente se levanta el viento, porque sí hay una cosa o sea, existe la cosa inherentemente poética del avión, de que pues claro, el sueño del hombre es volar, tiene una cosa mística, pero es una cosa mística que rápidamente se terminó teniendo un desarrollo militar increíble. Y a mí, de hecho, justo es mi película favorita de Miyazaki, porque me encanta cómo desarrolla la tecnología militar, pero desde una perspectiva completamente atípica. Y además tiene esta parte preciosa en donde justamente se encuentra con el inventor de aviones italiano mientras duerme, y él le dice, en algún momento podremos usar aviones para transportar millones de personas. Y hay un montón de cosas como por ejemplo este desarrollo, y también tiene que ver por ejemplo el invento bueno, no el invento, pero sí un desarrollo popular de lo que son las vacaciones, la posibilidad de viajar a otros lugares, como que sí hay una cosa sí hay un elemento que termina siendo muy poético para este vínculo entre que termina siendo muy metafórico para todos los países que formaron parte de la guerra, sí es el avión, porque también México, el Escuadrón 201, fueron aviones de élite, y justamente mandaron aviones de élite porque los aviones, era así como de, bueno, pues no podemos mandar mucho, pero tenemos que mandar algo mamalón, vamos a mandar aviones. Entonces, justamente, y los llevan a las Filipinas para acabar precisamente con los japoneses. De hecho, es por eso la pequeña introducción que había hecho hace rato, de la disculpa que hizo Japón, bueno, no disculpa, sino como la actividad diplomática que estuvo realizando Japón con México fue muy puntual, y que además justamente que la financió no fue el gobierno japonés, sino la financió un vato rico que era como dueño de muchísimos medios de comunicación. De hecho, justamente si quieres como continuar con esta noción de la máquina y la guerra, perdón por interrumpirte, pero tenía que hablar de aviones.
en lo que, a ver cómo se llama. Gracias. Pero, o sea, la máquina, un símbolo de la modernidad. Y lo que a mí me parece interesante también es el desarrollo de mecas y el uso de la tecnología con estos fines de guerra, ¿no? Porque al final que hablan de mecas y hablan de pilotear grandes acorazados, siempre terminan hablando de guerra, pues siempre hay una guerra de por medio, pues en Evangelion hay una guerra, aunque sea contra Dios, en Mazinger hay una situación bélica, siempre hay una situación bélica y un conflicto entre dos, que aunque sean que pueden vernos, están ahí como ahí metido, ¿no? Entre las capas. Ay, qué bonito. De hecho, se llama Power. Si pueden ver la música, gracias Charlie. La Segunda Guerra Mundial, donde se entiende esta imagen de, o sea, ya de lo universal, o sea, de México es realmente cuando empieza a ponerse en el globo. O sea, es una película súper elocuente, de hecho. Yo considero que justo si van a ver como, si les interesa como Disney en la Segunda Guerra Mundial, Victor Trowder Power, Los Tres Caballeros, Saludos Amigos y algunas de las películas de higiene, porque tiene esta peli que se llama The Grain That Built an Hemisphere, que es una de las películas didácticas más interesantes que hizo. De hecho, tiene una técnica así, proeza brutal. O sea, esta peli, justo los animadores de Bambi lo hicieron. O sea, es muy, muy, muy hermosa, pero tiene como es una peli que tiene muy marcado este vínculo entre nosotros los civilizados del norte y ustedes los salvajes de México específicamente, aunque habla de Sudamérica. Y también es una película cabrona porque pueden ver, o sea, porque Estados Unidos ya empieza a hablar acerca del biodiesel, ya empieza a hablar acerca de de cómo pueden utilizar el maíz para transformarlo en plástico, de cómo puede ser el jarabe de maíz, porque aunque los gringos sí desarrollaron el jarabe de maíz y lo usan cabrón, quienes lo terminaron de desarrollar fueron los chinos hasta los 80s. Entonces, justo tiene como un papel muy, es una película como muy, muy, muy elocuente sobre el momento en el que vivimos. Entonces, y bueno, yo quiero darles muchas gracias a José Esparza Chong y a Violeta Celis por ser tan bonitos y qué bueno que les gustó y qué bueno que lo pudieron ver. La verdad, estoy muy, 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 muy feliz. Y bueno, estoy muy agradecida ahorita no está, pero Yafte Arias, que dirigió la versión mexicana y la gringa, y también con los dos actores que hicieron un trabajo espectacular en 2 días, brutales, son lo máximo. Lalito, que escribió un increíble texto de sala, y obvio a Joseph, que me dejó hacer absolutamente todas las cosas que quisiera hacer, sin importar qué tan extrañas fueran. Así que pues, obviamente a todos ustedes que están aquí, que son un amor y son preciosos. Y muchas gracias. Igual, no sé, Joseph, si te cedo la palabra ya para cerrar. Espero que se hayan divertido escuchándonos a mí y a Lalito hablando de monitos. Bueno, Joseph, ¿ya te fuiste? ¿Te dormiste? Bueno, pero bueno, nosotros ya terminamos. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? No, ¿Alguien pues, quiere hablar de su experiencia con los monitos? muy divertido. Pero, y no sé, me siento en una gran soledad. Siento una gran soledad en este momento. Si alguien quiere cerrar la conversación, se lo agradecería mucho porque estoy al borde de la locura y sin nadie me detiene, voy a seguir hablando de dibujos animados de aquí a 3 días. Ah, que sí, ya se había presentado el performance. Pues presenté una versión anterior
Bueno, en Soma, pero fue mi tarea, no sé si cuenta. Esta Celis, que es mi tutora, creo que sí le tocó un poco. ¿Hay planes de presentar en algún otro sitio? Pues la neta no. Si ustedes quieren, lo puedo llevar a una fiesta infantil. Este, A huevo. Mira, Ana Sokolov quiere que sigamos hablando de bonitos. Pues bueno, Lolito. No, pues yo sí puedo. De hecho, teníamos todavía otro tema en el tintero que era Sí, no, estábamos, teníamos sobre el tintero el papel de South Park y Los Simpson, por ejemplo, en el último Casita del Horror, hubo una mención muy explícita a votar por Biden y no por Trump, y Lalito ya habíamos pensado un poco como de justamente o sea, como que nos habíamos hecho la pregunta de cuáles eran si esa Casita del Horror está malísima, o sea, neta, o sea, todos sabemos que los Simpsons dejaron de ser buenos como desde la temporada 18. Esta última que está lo resta espantosa, pero llama la atención porque es en cuanto a sus intereses políticos. Y luego justo Lelito ya estábamos hablando, por ejemplo, teníamos la extraña teoría de cómo South Park podía funcionar como un cartón político en el sentido de que era una caricatura que se hacía tan rápido que, que respondía como con mucha inmediatez a un suceso. De hecho, por ejemplo, cuando ganó Trump las elecciones tuvieron que volver a reescribir toda la temporada porque ellos juraban que no iba a ganar. O sea, también como que Estados Unidos sí tiene como esta tradición de una caricatura humorística que, siendo muy sinceros, no tiene tanto ni Europa ni Oriente. También Lalito y yo habíamos estado hablando, por ejemplo, cómo operaba la industria europea de animación, que es muy loco porque en realidad la industria no se empezó a hacer, es bastante contemporánea y además tiene vínculos con Corea. O sea, ahorita como la serie más importante francesa, que es The Ladybug, si alguien tiene niños igual y medio la topa, no es muy buena. Pero lo que me llama la atención es que Francia ahorita sobrevivió porque tiene pues este vínculo con Corea, que no era algo que me parece como bastante curioso. De hecho, me habías dicho hace rato algo muy interesante sobre Animatrix, ¿no? De cómo... ¿vale? Tú me, tú me habías, hace rato me habías contado algo muy interesante sobre Animatrix, ¿no? De cómo se había desarrollado como con este vínculo entre Asia ¿o había sido alguien más? No, yo fui. No, pues con Estados Unidos. O sea, los Wachowski buscaron como autores de anime que tuvieran como otro reconocimiento más allá del comercial. O sea, por eso no es ni un Akira Toriyama, ni alguien como de estos anime shonen, los que participan en Animatrix, sino que son autores que habían tenido ya como un reconocimiento más artístico, digamos, y que estos mismos, desde antes de los 90, bueno, desde antes del 2001, 2000, que no me acuerdo bien cuándo sale Animatrix, y después de Animatrix también siguen produciendo anime, pero anime Ya mucho no, más experimental, ¿no? ¿Qué? ya no te escucho. Ay, ¿No me escuchó? sí, ya ahora sí. Ujú. Ah, y... ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Y pues, o sea, el anime experimental a partir de ahí como que también empieza a explotarse más. O sea, está Koji Morimoto, está Takeshi Koike, mmm, el mismo Tomo sigue produciendo, pero sí, o sea, hay como que la animación japonesa experimental sí tiene, eh, siento que es muy distintiva a las cosas que hace Europa, por ejemplo, como que en Europa tienen una tradición muy cercana como las artes finas, por decirlo de alguna manera, o como al arte abstracto. Este, y en Japón, todos estos autores siguen con una corriente mucho más cercana al pop art o inclusive a la caricatura, pero con otros tintes y con otros giros mucho más arriesgados o experimentales, por decirlo así.
Igual también hay lo único que me gustaría añadir en relación como a este vínculo con las fine arts, es que Disney, de fantasía, originalmente sí lo estaba planteando para un público adulto, que retomando lo que dice Lalito, hay una cosa bien rara en donde en Occidente se entiende que las caricaturas son para niños y en Oriente no tanto. Y quien había intentado contraponerse ante esto es justamente Disney, porque fantasía, o sea, obviamente no era porque fuera bien, porque de hecho en fantasía, en el primer corto es completamente abstracto, son figuras animadas que simplemente siguen el ritmo de la música y que además está basado en un corto que ya se había realizado en Europa. De hecho, Disney iba a trabajar con un ruso, pero se pelearon, se mandaron a la goma y lo terminó haciendo él. Pero como que sí hay una cosa bien interesante de cómo Disney sí tuvo un interés en ampliarse hacia un público adulto al inicio de su carrera. Incluso tenía pensado una versión de Alicia. De hecho, no iba a ser Blancanieves la primera película que iba a realizar, sino era Alicia en el País de las Maravillas. Y al final justamente iba a tener un enfoque distinto. De hecho, él planeaba que fuera, o sea, él sí buscaba como tener una ampliación de públicos, pero al final no le operó tan bien. Entonces, ok, entonces, y igual como que justo nada más ahora sí, ya para cerrar como por 10ª vez, hay un corto que me llama mucho la atención, que es uno que le estuve presentando a Lalito, que es uno de MGM, que ganó el Oscar y que básicamente, y que se llama, ay, como pueden ver, soy un asco para los nombres, pero Piece of Earth, ¿no? Peace on Earth, que también les recomiendo mucho que vean, porque es igual otro de los clásicos de la guerra, pero este es uno realizado por Estados Unidos, que como podemos ver, Estados Unidos tiene una relación muy extraña con la documentación de la guerra a partir de las caricaturas. O sea, obviamente, de hecho, si pensamos como en documentación de guerra fílmica, o sea, obviamente Estados Unidos está atascado de filmes de guerra y obviamente, y también como bien sabemos, por ejemplo, México tiene una de las revoluciones más documentadas hasta, bueno, de su tiempo. Sin embargo, no hay tantísimos ejemplos de estas representaciones bélicas en la animación gringa. Y Peace on Earth es un caso muy interesante, ya que se puede ver como una metáfora con animales, en donde están unos conejitos hablando de lo mucho que, pues sí, de lo mal que lo hicieron los humanos. Y de hecho hay un par de adaptaciones, casi todas son fábulas por parte de Estados Unidos, en donde adaptan representaciones bélicas y son bastante interesantes. Igual, ahora sí, muchas gracias, Joseph. Ahora sí, cierra la plática. Te lo agradezco. Pues nada, muchas gracias a ti por todo, tu mente, tu arte, la visión. Um, I'm very happy to be working with you. So happy to be presenting this in New York. So happy to be presenting it with Nada. Thanks for everybody that joined us. Eduardo, gracias a ti. Entonces, ya. Él le gusta mucho. Obviamente, y no, es un público real y cautivo, así me encanta. Ay, muchas gracias, qué bueno. Y de nuevo, muchas gracias a todos. Estoy muy, muy, muy feliz de haber podido platicar con ustedes. Y ya saben, cuando quieran, yo puedo hablar de monitos de aquí a las 5 de la mañana, Lalito también. Entonces, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Y ustedes también son increíbles. Bueno, diviértanse. Ya ahora sí voy a salir de aquí en cuanto averigüe cómo. Así aquí. Vale, gracias, chicos. Gracias. Sí, Walt Disney era y por supuesto que sí. Es un material muy bien documentado. Voy a hacer camisetas que digan eso. Ah, bueno. Gracias. Ay.